Muy bien. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo, pues bueno, de Conesh, y estamos con Mónica Sarmiento. ¿Cómo estás, Moni? Buenos días. Muy bien, Arturo. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por este pequeño conversatorio que vamos a tener. Gracias, realmente lo aprecio. Gracias a ti también por este tiempo, porque sabemos que estás pues hasta el otro país. Fíjense, esto de la tecnología nos ha ayudado un poquito. Yo en México, tú en Nueva York, ¿verdad? Sí. Platícanos un poquito, Mónica, porque tú estás ahí en Nueva York. Pero bueno, Mónica Sarmiento es pintora, es escultora, es gestora cultural y va a presentar una exposición en Conesh próximamente, en febrero, porque se está preparando. Pero Mónica, ¿qué haces allá en Nueva York? Tú eres de Ecuador. Bueno, primero quiero dar gracias, infinitas gracias a Conex por esta colaboración que estamos emprendiendo desde Nueva York y luego también felicitarlos por el gran proyecto e iniciativa que están desarrollando. Llevar la economía, el arte es algo fundamental, porque hay dos cosas que son fundamentales. La economía es importante para el desarrollo de un país, pero si ese país no tiene cultura y arte, no tiene fuerza. Entonces me parece interesante la filosofía de Conex en justamente colaborar en esas dos grandes líneas. Soy de Ecuador, yo nací en Loja, Ecuador, pero muy joven me fui a vivir a España para hacer mi doctorado. En ese lapso yo tuve la gran oportunidad de trabajar y colaborar con gente muy interesante, críticos de arte, economistas. De hecho, creamos una galería en España, la Galería Cosmoarte Siglo XX-XXV, que es una galería que su presidente fue profesor de la Universidad de Alicante durante 30 años, pero también es un gran economista y un asesor de empresas. Entonces, parte de su dinero lo que hizo es invertirlo en cultura, en arte. Por eso digo que esa relación de economía y arte siempre ha estado acompañada y me eduqué en esa estructura social, en esa estructura de colaboración desde España. Hice mi doctorado en arte y me he dedicado todo este tiempo a trabajar en proyectos de exposiciones. Pero cuando uno atiende los eventos de cultura, en las exposiciones y luego en los encuentros uno está rodeado de pintores, escultores, de poetas, de escritores, o sea que el ambiente intercultural se enriquece. Y también algo muy interesante que debemos tomar en cuenta es grandes poetas han sido grandes músicos, han sido grandes pintores, porque considero siempre que esa capacidad del creador, esa multidisciplinas, si la persona tiene talento, me parece genial que las desarrolle. Claro, es un artista completo. Y creo que tú también estás en esta parte de la poesía, ¿verdad? También eres poeta. Bien, exactamente. Eso empezó bueno, toda la vida escrito, pero no profesionalmente. En el 2009 hice una aplicación para un máster en Nueva York y me salió una beca y la directora del departamento donde yo estudié es en St. John's University, su directora Marielis Ganzarian. A través de ella conocí el mundo de la literatura porque es extraordinaria. Ella desde muy joven estudió en Columbia University y desde ahí comenzó a fomentar la cultura hispanoamericana, iberoamericana en los Estados Unidos. Estamos hablando de una de las primeras mujeres que comienza a hacer este fomento, porque recordemos que en el pasado no había mucha importancia en promocionar el español. Eso se debe a que muchos directores de departamentos de lingüística o de los departamentos de literatura comienzan a tener el interés de fomentar y proyectar proyectos del español. Por eso en este momento tenemos un gran movimiento cultural en los Estados Unidos. Entonces todo eso ha sido un proceso. Luego cuando terminé mi máster, enseguida comencé a trabajar ahí mismo en la universidad. Como profesora de español, pero también a desarrollar proyectos culturales. Y eso es lo maravilloso, los proyectos
son como intercambios culturales. A partir de eso creamos la fundación, la organización BICOA, que el objetivo es promover la cultura desde el ámbito académico hacia toda la promoción cultural. Exacto, exacto. ¿Y tú cuánto tiempo tienes ya ahí en Nueva York? Bueno, yo estoy viviendo desde el 2012. Ya. Ha sido ha sido un proceso muy activo. Quizás he tenido la suerte de encontrar gente con mis mismos deseos de proyección en el sentido cultural, porque no solamente promociono mi cultura o promociono el español, sino que en ese intercambio, en ese encuentro, hacemos colaboraciones y así vamos desarrollando actividades. Vamos colaborando como persona física, pero también con las diferentes organizaciones. Claro, claro. Y de Ecuador a España, de España a Nueva York, y lo que haces, pues bueno, es gestionar la cultura, y es lo que, este concepto que le han dado a ustedes, que es interculturalidad, ¿no? O sea, eso, pues más explicado, o mejor explicado, pues no se puede más que contigo, que has estado en todas estas partes. Es algo muy interesante. La multiculturalidad. Nosotros, fíjate, somos multiculturales, somos personas, en Ecuador tenemos una gran cultura precolombina, que entonces yo siempre digo, cuando la persona va a vivir fuera de su país, lo primero que debe conocer es el origen de su cultura. México, por ejemplo. Fíjense la riqueza de México. En México se habla el español, se habla muchos idiomas, pero la riqueza de cada zona, el hecho de hablar el náhuatl, el zapoteco, el mixteco, cada una de esas lenguas, y conocer el origen de la procedencia de cómo cada una de esas culturas han aportado a la riqueza cultural de México, porque México es un ejemplo en el mundo de un bagaje cultural increíble. Aztecas, zapotecas, toltecas, o sea, yéndose a Centroamérica. ¿Qué tiene de grandioso México? La riqueza cultural del pasado y del presente, porque bebemos del pasado y lo proyectamos el pasado hacia el presente. Yeah. Eso sucede en Ecuador, en Perú. Latinoamérica tiene esa riqueza cultural de la que nosotros procedemos, pero si no tenemos conocimiento de esa riqueza, ¿cómo salimos fuera de nuestro país y no lo fomentamos, no lo proyectamos? Nosotros somos embajadores que cuando viajamos por el mundo damos a conocer nuestro patrimonio. Exacto, eso es fundamental. Exacto. Y ahí como los estadounidenses, bueno, que también hay interculturalidad ahí en ese país, porque es donde están todas las nacionalidades, pero cómo ellos lo toman cuando tú llevas el arte, el arte en general, la pintura, la poesía, la escultura, ¿qué te dicen? Es una experiencia, bueno, específicamente vivir en Nueva York es una experiencia enriquecedora, porque nos permite conocer nuestra propia cultura y esa cultura nuestra de hablar en español, nuestra identidad, entenderla con la identidad próxima que son nuestros países de habla hispana. Cuando salimos de cada uno de nuestros países, salimos con una idea individualista de decir, yo soy de Ecuador y promociono Ecuador. Pero no, aquí funciona la interculturalidad, la multidisciplina, el integrarnos. Cuando yo hago un proyecto expositivo, no es solamente de mi país, es de los países de habla hispana. A través del arte precolombino, por ejemplo, nosotros hemos evolucionado al arte cinético, al arte geométrico, al dimensionalismo, partiendo del arte precolombino de los países hispanoamericanos. Hemos desarrollado nuevas corrientes artísticas, pero no solamente en el arte, también en la literatura. Claro. El surrealismo real, ese surrealismo no solamente lo tenemos en el arte, pero lo tenemos en la literatura. Es maravilloso cuando se combina el arte y la literatura, porque vamos desarrollando nuevas perspectivas culturales. Ya lo dijo Rubén Darío. Rubén Darío desarrolla ese realismo mágico que lo vemos a través de la pintura
a través de la literatura, a través del cuento, de la poesía. ¿Por qué nosotros tenemos una identidad literaria, una identidad creada? Porque nuestra literatura es completamente diversa. Describimos a través de la literatura y la poética ese universo en el que vivimos. Claro. Y estando tú allá, Mónica, esta interculturalidad, ¿quieres hacer del arte o de la cultura pues un idioma? Tú enseñas español, pero eso no es un idioma único, ¿no? Del arte o de la cultura latina hacia allá, hacia Estados Unidos o donde te presentas. Claro, otra cosa también muy interesante a mis alumnos, lo que les digo, cuando ustedes aprenden el español, a los chicos, a los americanos, cuando tú aprendes el español, si tú lo aprendes al español, vas a identificar el francés, el italiano, el portugués, porque hay muchas palabras que se parecen. Entonces, si tú desarrollas esa capacidad, te va a ser facilísimo aprender los otros idiomas. Y qué maravilloso podernos comunicar en todas esas lenguas de origen latino. Claro. Pero además, fíjate, Olga, hablando de la multiculturalidad, ya hablamos nosotros de los que hablan español, de madres que están casados con franceses, que están casados con alemanes, que están casados con holandeses, con italianos. ¿Qué sucede? Se fusionan en las culturas, tienen interés de aprender más del español. Exacto, exacto. Y no tan solo es el idioma, porque entonces conocen la cultura de ambos países, hasta la economía de ambos países, la religión, la parte social, o sea, todo se comparte, se fusiona. Y entonces, ¿esa fusión qué hace? ¿Qué nos permite? Fíjate, en la fusión tenemos que ser cuidadosos, no perder nuestra identidad, todo lo contrario, aprender de los otros para poder evolucionar. ¿Hasta dónde han llegado los otros? ¿Cómo nos enriquecemos? Porque el adquirir conocimiento siempre nos enriquece. Sí. No es el hecho, yo muchas veces he escuchado esto de decir, es que pierdes la identidad. No se pierde la identidad. Cuando tú conoces tus raíces, no las pierdes. Todo lo contrario, las proyectas y a medida de eso nosotros nos enriquecemos. Entonces yo fomento esa idea de que nosotros somos embajadores a donde vamos. A donde vamos representamos y creamos esa curiosidad de dar a conocer estas culturas, esta mixtura de culturas, que son maravillosas. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con un proyecto del Nahuatl. Estamos trabajando en un proyecto que le llaman la Biblia de las Américas, que es el famoso Nican Mopúa, donde se cuenta y se relata la historia del primer encuentro del indio Juan con la Virgen de Guadalupe. Si lo tomamos desde el aspecto del misticismo, la gente lo va a dar una interpretación. Pero si lo tomamos desde el encuentro histórico, nos estaba hablando de una fusión de culturas para integrarnos en el español. Entonces depende del mensaje que queremos dar. Esa riqueza de fusionar, de convivencia, es fundamental transmitirla. Claro, claro. Oye, y qué bueno que lo estás haciendo tú por allá y que haya pues, tipo de comunicación, ¿no? Porque para nosotros también, aparte para el latino, de México hacia abajo, de Centroamérica, nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, ¿no? Eso es lo importante y lo compartimos, lo presumimos, pero lo compartimos y entonces, como dices tú, lo fusionamos, pero lo adicionamos, o se adiciona, no se separa como creemos, sino más bien es parte de, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Claro, y otra cosa, mira, son dos realidades. Los que vivimos en Estados Unidos vivimos dos realidades. La realidad del mundo académico, que está a otro nivel, y la realidad del trabajador de a pie. Cuando nosotros incentivamos a que cada uno reconozca esa cultura, damos fuerza, fortaleza de las raíces. Claro, en el mundo académico es diverso porque tenemos conciencia de nuestras raíces, pero también es importante fomentar a la cultura de a pie de la importancia de reconocer su cultura, porque hay mucha gente trabajadora que viene y no reconoce su identidad.
A veces incluso tienen vergüenza, pero yo siempre digo, tenemos que fomentar para conseguir un equilibrio social de nuestra cultura, el desarrollo de Latinoamérica. Es importante fomentar la cultura, porque la cultura hace que se desarrolle la economía. Realmente es fundamental. Si nosotros tenemos este conocimiento, nosotros vamos desarrollando técnicas de estructura social, de estructura de cómo podemos evolucionar. Yo digo, no copiamos, tomemos modelos. Cuando miramos hacia Francia, cuando miramos hacia Alemania, ¿por qué son esos países ricos? La educación. Sí, sí, sí. Eso nos está ayudando a nosotros y nosotros estamos contribuyendo. Fíjate, a través de la pintura, de la literatura, no solamente estamos haciendo una exposición de arte, estamos haciendo un intercambio cultural. Ese intercambio cultural no es solamente, como te comento, de arte, sino de desarrollo económico, de colaboración internacional en otros niveles. Claro, claro, claro. Toda mi vida he colaborado en esos aspectos. Ya, ya. Y por eso, no sé, si en España conoces a Carmen Lozano o dónde es donde la conoces. Bueno, a Carmen Lozano la conocí, fuimos a un encuentro poético en Costa Rica y ahí nos conocimos. Fíjate, de la poesía pasamos al arte, del arte pasamos a la literatura, de la literatura pasamos a la economía. Ya, sí, exacto. De la economía pasamos al ámbito académico, del ámbito académico pasamos a la colaboración intercultural, pasamos colaboraciones institucionales. Esta exposición que estoy presentando es muy interesante. En el 2012 se celebró la independencia de los países. España, el Tribunal Supremo celebraba los 200 años de la PEPA, 1812-2012, la gran celebración de la PEPA que se constituyó las Cortes de Cádiz. ¿Sí? Entonces ahí se comienzan a independizar los países. Entonces el Tribunal Supremo, que es el Departamento de Justicia de España, iba a celebrar a lo grande. Hizo un libro en el que se iba a hablar de la justicia y todos los países iban desde el ámbito judicial, iban a celebrar. A nosotros nos contrataron para que dentro de ese libro de la justicia se integrara arte. ¿Por qué? Porque el arte nos lleva a la identidad de cada país. Y nosotros, en este caso yo y Vicente Alcaraz, el gobierno nos dijo que nosotros invitáramos a los artistas más famosos de cada país para que representara a su país. Y además, en el libro se incorporó este arte. Entonces, nosotros vamos a ver estas obras gráficas firmadas por cada uno de los artistas en esta exhibición. Entonces, mira cómo el arte procura encuentros. Claro. Entonces, nosotros estábamos haciendo un trabajo para el gobierno de España desde el ámbito judicial, donde el arte iba a tomar un gran protagonismo. Entonces, fíjate la multidisciplinaridad, la multiculturalidad, cómo abre camino, cómo se va abriendo camino. Y luego, cómo vamos proyectando, cómo vamos creando redes que conectan, que nos ayudan a crecer. Y para eso, ¿qué es importante? Personas que compartan nuestra filosofía de trabajo, que compartan esa disciplina de querer crecer, porque a medida que vamos colaborando, vamos creciendo, vamos creando contacto. De pronto, tú y yo desarrollamos un proyecto, te invitamos a proyectos académicos, vas conectando con otros países. Todos nos enriquecemos. Claro, y vamos sumando, vamos adicionando. Entonces, es esta expo que se va a hacer en Conesh, bueno, en la Ciudad de México, Tuxpan 64, Colonia Roma, el 10 de febrero, a partir del 10 de febrero, porque va a estar hasta marzo, abril, me parece, y son varios artistas, entre ellos Mónica Sarmiento. ¿Tú vas a venir a México o así, sí? Voy a viajar a finales de enero para lo del montaje. Mi trabajo no me permite durante la semana estar allí,
pero fin de semana sí, entonces voy a tener ahí, bueno, creo que nos vamos a tener la oportunidad de conocernos. Claro. Y bueno, que lo importante es que tú ves, es una exposición, pero que detrás tiene un acontecimiento histórico fundamental para los países de Hispanoamérica Claro. y para España. ¿Por qué? Porque aquí en los Estados Unidos estamos fomentando, estamos trabajando para que el español se conozca en otro nivel. ¿En qué nivel? En el nivel intelectual. Eso Claro. es importantísimo, fomentar la literatura, mostrar, dar a conocer, trabajar en esa nueva faceta de la gran literatura. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de México, México tiene un gran nivel intelectual. ¿Por qué? Porque se han hecho las traducciones de grandes escritores, de grandes poetas al español. Pero también tenemos que hacer lo contrario, que los escritores, los poetas se traduzcan al inglés, se los conozcan en otros idiomas. Eso es Claro. un gran trabajo. Y Para nosotros que... ahí, Mónica, que vamos a ver qué tipo de obra es la que se va a exponer el 10 de febrero con esta exposición llamada Interculturalidad. Ya, dentro de una interculturalidad, como te comenté, es la obra gráfica que se presentó en España en el 2012, la presentó el rey, la inauguró, y luego esta colección, las obras, la colección del libro con toda esta obra gráfica forma parte de grandes museos como el Metropolitan Museum, Mama Museo, la Casa Real, y está conformada por uno de los mejores artistas de cada país. Por ejemplo, de México tenemos a José Luis Cuevas. Algo que quiero aclarar es que el evento fue realizado en el 2012. Los artistas estaban vivos en aquella época. De ahí a 5 o 6 años han muerto la mayoría, porque obviamente eran artistas consagrados y ya con una cierta edad. Entonces vinieron a España, se les dio la condecoración en el Teatro de Madrid. Cada uno de estos artistas. México, José Luis Cuevas. Paraguay, Carlos Colombino. De Guatemala, Rodolfo Albularach. De Venezuela, Osvaldo Vicas. Entonces, así cada uno de estos artistas representando a su país. ¿Qué es lo interesante? Que cada uno de estos artistas ha desarrollado su propia disciplina, ha creado su propia identidad artística. ¿Sí? Entonces, estamos yendo desde el realismo social al constructivismo, al pop art, al dimensionalismo, al surrealismo, al geometrismo. Entonces, eso es lo interesante. Pero también yo quiero que se reconozca cómo cada uno de estos artistas ha contribuido con su propia identidad, con su propio ismo dentro del arte. Y por ejemplo, mira Carlos Colombino, él fue un gran arquitecto, de arquitecto pasó a pintor, escultor, pero también es un gran escritor. Entonces, Omar de León, el gran maestro de Nicaragua, es un gran pintor, pero también es un gran poeta. Y es importante que se reconozca a ellos en todas estas facetas. Claro, y voy a estar entrevistando a algunos ya hemos confirmado de algunas citas, para que los vayan conociendo y vayan viendo, pero hay esta interculturalidad, de verdad que va a ser una muestra, yo creo que exquisita para poderla apreciar, ¿no? Varias técnicas, yo creo que eso, pues, ¿dónde más, no? En estos museos, pero aquí tenerlo en México, en esta casa que de verdad conocen, está muy bonita, de estilo porfiriano, muy, mira, no era como, no tiene la museografía de una casa, una galería, pero se ha hecho y yo creo que ha quedado como a la medida. Vas a ver qué bonito y ya he colocado los cuadros que vienes a ver. Te voy a comentar una anécdota. El espacio lo hacen las personas. Las personas ponen el espíritu y el alma en el lugar. Esta anécdota que yo te cuento es porque fue la sensación que yo viví cuando yo visité París y comencé a trabajar con Gerard Churriguera, el gran crítico de arte. Me recorrí diferentes galerías con él
Y entre estas galerías hay una de las históricas, la Galería Denis René. La Galería Denis René es una galería pequeñísima, es una sola habitación en el centro de París, en Saint-Germain-des-Prés. Pero cuando yo llegué a mí me impresionaba porque yo estaba acostumbrada a ver grandes espacios en Ecuador, en México tienes unas salas gigantes. Pero yo aprendí que cualquier espacio donde hay buen arte se convierte en una galería, en un museo. Esto que te estoy comentando, ¿qué han hecho después? Los propios artistas han creado sus fundaciones. La Fundación Frida Kahlo. ¿Cómo se crean? Son esos espacios que se transforman en lo sacrosanto del arte. Claro, pero ya lo van a ver, de verdad qué bonito. El espacio es hermoso, pero yo creo que también las obras lo hacen y eso es fenomenal. Gracias, Mónica. Te vamos a estar viendo ahora que cuando estés aquí en México para volverte a entrevistar allá en el college. Yo voy a estar ahí y ¿no? Y para nosotros, de verdad, asistan a partir del 10 de febrero. Les estamos avisando con anticipación para que vayan programando. Y gracias a ti por tu tiempo, de verdad. Y aparte, por la gestoría que estás haciendo cultural. Esto es lo bonito, esa es la pasión que tenemos nosotros como divulgadores, ¿no? de la cultura. No podemos dejarles a los gobiernos que los gobiernos hagan. No podemos, nosotros somos personas y tenemos una gran responsabilidad. Promocionar nuestro patrimonio, nuestro arte. Yo sé que es muy duro, pero tenemos que hacerlo. Claro. Y luego, cuando empezamos a intercambiar esas colaboraciones. Personas, instituciones, fundaciones. Esa es la manera de crecer. Y esa es la manera de trabajar. Claro, claro. Ampliarnos a otros horizontes. Exacto. Y sumando, como dices, vamos a ir adicionándolos para hacerlo más grande y que la comunidad pues crezca, ¿no? Y se enriquezca más. Sí, y aquí los hispanos en los Estados Unidos van a fortalecer si se integran, si se unen. Y integrar estos proyectos, hacer de los espacios un lugar de encuentro para cada uno de hacer networking, que le llamamos acá. Exacto. Relacionarnos y seguir avanzando. Sí, exacto, exacto. Gracias, gracias, Mónica, de verdad. Y podemos estar atentos ahí el 10 de febrero, College, interculturalidad. Y nosotros te agradecemos. Saludos hasta allá desde la Ciudad de México. Cuídate mucho, un abrazo. Gracias, mi admiración a México siempre. Gracias.